Buenas tardes, le habla Ronald Palacio. Vamos a tocar el tema de la comunidad hereditaria en derecho sucesoral. La comunidad hereditaria se produce cuando son varios los llamados a la misma y han aceptado, de manera que constituye una comunidad hasta que se lleve a cabo la partición. Se rige por lo dispuesto en el Código Civil venezolano y en su defecto por las normas que la comunidad deviene. Su objetivo se considera que pertenecen a la herencia indivisa, no solo todos los bienes dejados por el causante al momento de su fallecimiento, sino incluso los frutos, rentas, acciones o cualquier tipo de incrementos que generen los bienes hereditarios. Ha de considerarse que pertenecen a una comunidad hereditaria y no al heredero. En su caso, lo hubiera poseído durante un periodo de indivisión. Su extinción: se extingue la comunidad hereditaria a partir la herencia y proceder al reparto de los bienes entre los herederos, sea a título gratuito o oneroso. Uno de los herederos puede adquirir la cuota correspondiente a los demás, extinguiendo así la comunidad hereditaria por perder su necesario presupuesto de pluralidad de herederos. Las instituciones albaceas. El albacea es el defensor de la herencia. Él se ocupa de mantener el patrimonio sin que sufra de deterioro o pérdida, defendiendo los derechos que tenía el causante, por ejemplo, litigando contra un vecino que se inmiscuye en la finca, reclamando el pago de arrendamiento, entre otros. El albacea es universal o particular según tenga todas las facultades legales o solemnes de algunas de ellas. Caracteres del albacea. Aunque el Código Civil venezolano no lo define como tal, lo encontramos en el artículo 967, que dice que el testador puede nombrar uno o más albaceas, dando por sentado su existencia. Es por ello que se dan muchas definiciones. Este puede ser nombrado por testamento o escritura pública. Requiere la misma capacidad para ser mandatario y no ser incapaz a título de herencia. Uno de los ejemplos puede ser el banco, puede ser albacea. Sus atribuciones son señaladas en el Código Civil son señaladas por el testador para que haga cumplir sus disposiciones testamentarias. A falta de tal indicación, rige lo prescrito por la ley, que son desde el 973 al 977 del Código Civil. Entre unas de ellas podemos mencionar el pagar a los legados, que consisten en cantidad de dinero, haciendo saber al heredero y no contradiciéndolo a este. Vigilar la ejecución de los demás ordenados en el testamento y sostener, siendo ello justo, su válido juicio o fuera de él. La rendición de cuentas. El albacea debe percibir las remuneraciones fijadas en su testamento o en su defecto a la de juez designe. Tiene que rendirle cuentas si uno de los herederos o heredatarios o legados pide que rinda las cuentas, el dinero o todo lo que haya dicho el albacea, en función a un cargo delegado, sin que corresponda a otra remuneración, excepto que deba entenderse, según las circunstancias, que era otra la voluntad del testador. Debe ser reembolsado al albacea los gastos en que él incurra para llenar su cometido, pagársele por separado los honorarios o las remuneraciones que corresponden por el trabajo de utilidad. Su extinción del cargo se extingue por la muerte del mismo, por la imposibilidad de continuar ejerciendo el cargo, por renuncia, por remoción o transcurso un plazo de su nombramiento. Los impuestos sobre sucesiones es un impuesto de naturaleza directa y subjetiva que grava transmisiones gratuitas de derecho por causa de muerte, que ineludiblemente causarán un incremento patrimonial a los beneficiarios de la herencia y legado, encontrándose todo esto regulado en la Ley de Impuestos sobre Donaciones, Sucesiones y demás ramos conexos, publicada en Gaceta Oficial número 5391 del 22 de octubre de 1999. Los sujetos y bienes a gravar, tal como se nos desprende lo descrito anteriormente, los sujetos obligados a este impuesto son los beneficiarios de herencia y los legados que comprendan bienes muebles, inmuebles, derechos, acciones situados en el territorio nacional, así como lo hace mencionar el artículo 3 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. El monto y causa de impuestos. El impuesto sobre herencia y legado se causa
donde esté situados los bienes grabados en el momento de la apertura de la sucesión. Si los bienes se encontraran ubicados en jurisdicciones distintas, el lugar se determinará por el asiento principal de los intereses del causante, o en su defecto por la ubicación de cualquiera uno de ellos por la persona física, ya que las obtenidas por las personas jurídicas están sometidas al impuesto de sociedades. La base imponible de este patrimonio es el patrimonio neto dejado por el causante. Se determinará restando de la universalidad de los bienes que forman el activo, la totalidad de las cargas que forman el pasivo, teniendo en cuenta todas y cada una de las reglas, limitaciones que establezca la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás rasgos conexos, para cada caso sin incluir los bienes exentos ni los degravados. La declaración a fines de la liquidación del impuesto heredero y legatario o uno o cualquiera de ellos deberá presentarse dentro de los 180 días siguientes a la apertura de la sucesión. Una declaración jurada del patrimonio gravado conforme a la ley de impuestos sobre sucesión y demás ramos. Dichos tributos se declararán ante el CENIAT, que es el órgano competente para ello, mediante un conjunto de planillas conocidas como formularios para la autoliquidación del impuesto sobre sucesiones, en las cuales los herederos deben especificar el activo, el pasivo, los desgravames, deducciones referidos al patrimonio del de cuyos, haciendo que en ella el cálculo impositivo de dicho patrimonio. Esto ha sido toda mi exposición. Espero que sea de su agrado, que sea entendible y que tengan feliz tarde. Gracias.